de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Creo que al final se les va a dar una constancia firmada por el señor vicerrector, por el licenciado Javier Pérez Torres, director Indetec, por su servidor. Hoy la expositora es María de los Ángeles Díaz Bolaños. Ella ya es conocida por parte de casi de toda la aquí del personal de Dirección de Finanzas, porque ella ya nos estuvo impartiendo ahí en Finanzas algunos cursos también relacionados con la Ley de Contabilidad Gubernamental. Ella no es aquí de la Universidad de Guadalajara, ella es de la egresada de la Universidad de Don Vasco, de Uruapan, Michoacán. O sea, ella es de la familia de los Michoacán. Así es que les pido, por favor, que no pregunten mucho porque no nos la vamos a acabar. Yo digo que sí. Su familia es de la familia, pues, allá tiene la familia. Y bueno, pues, también la conocemos, es muy profesional, tanto como Eduardo como Carla, y creo que con el día de hoy va a ser noche de hoy, va a haber langostinos y chacales. Me pidieron que chacales. Entonces, espero que también disfruten ese receso. Y por último, un aviso de ocasión: les pedimos por favor que cuando se retiren de aquí del aula sí se lleven sus botellas de agua, y eso no lo dejen, porque si nos comentaron por ahí que dejaban algunas botellas, ni llenas ni vacías, por favor, sí hay que sacarlas de aquí del salón, ¿sí? Pues bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias, y le dejo el micrófono aquí a nuestra amiga egresada de la familia. Buenos días a todos. Bien, pues vamos a ver este tema que es casi el resumen de todo lo que han visto, ¿verdad? Tema, armonización contable. Pero vamos a ver enfocado a lo que es la información presupuestal y contable y la cuenta pública, ¿ok? Déjenme ir por el aparatito que cambie las diapositivas, porque claro. Mi nombre es María de los Ángeles Díaz, pero me pueden decir María, ¿eh? Al momento en que sientan inquietud de preguntar alguna cosa, con todo gusto levanten su mano y hacen la pregunta, y yo ya veo si la contesto o no, ¿eh? Dependiendo la pregunta. No, porque de repente hay preguntas muy específicas, porque si se imaginan cuántos entes públicos somos en toda la República Mexicana y la infinidad de situaciones que se les presentan para efectos del registro de operaciones, y entonces pues tampoco no soy tan todóloga, pero lo poquito que he aprendido en mi recorrido por toda la República, con todo gusto podría contestar alguna de sus preguntas. Si no, me llevo esa inquietud y a través del correo electrónico, con todo gusto les damos respuestas. El tema entonces, información contable presupuestal y la cuenta pública. ¿Qué vamos a ver como objetivos? Pues reconocer esos estados financieros y los informes, que en ellos se plasma el resultado de la gestión de los entes públicos. Estos informes y estados financieros, pues claro, atendiendo a todas las características y requerimientos y normas que establece el CONAC. Asimismo, vamos a hacer unos pequeños ejercicios para efectos de poner en práctica y cómo construir estos estados financieros. Por la parte de la cuenta pública no vamos a hacer tantos ejercicios, ahí vamos a platicar lo que corresponde a esa normativa que el CONAC ya emitió para efectos de que todos los entes públicos podamos, a los que tenemos la obligación, que ahorita vamos a ver eso, a los que se tenga la obligación deben de presentar cuentas públicas armonizadas. Y para lograr esto, pues el CONAC publicó un documento para llevar a cabo la armonización en esa presentación. El contenido, veríamos la información patrimonial contable, que es la que nos permite armar los estados financieros contables. Después veríamos la parte presupuestaria y tanto del ingreso como el egreso por separado, que tiene que ver la información programática. Ahí me la cortaron ahí, pero bueno. Y por la parte de la cuenta pública, pues su estructura.
¿sí? Cómo es que se arma la cuenta pública, quiénes son los obligados a presentarla, pero más sin embargo, si yo soy un ente que no presento cuenta pública, pues tengo algunas obligaciones. Entonces todo eso veríamos el día de hoy. Bien, pues para dar inicio entonces a este tema, vamos a ver lo que es la información contable y presupuestal. Recordemos que entonces, desde que se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental y esta entra en vigor en el 2009, pues todos los entes públicos ya tenemos obligación de llevar una contabilidad vinculada a nuestros presupuestos. Y para esos efectos, nosotros tenemos primero que hacer registros en nuestro sistema, una herramienta informática muy importante. Pues nosotros debemos de hacer primero fijaciones presupuestales y después patrimoniales, que es la contabilidad. Esos registros que nosotros hacemos cotidianamente y que los vamos registrando en el sistema, nos permiten estar alimentando, ¿sí?, información, y esa información se pretende que es veraz, oportuna y confiable. Con un solo registro que nosotros hacemos, ya sea de ingreso o de egreso, se hacen muchas cosas en el sistema. Con el simple hecho de hacer una compra o registrar un ingreso, se hacen diferentes movimientos con un solo registro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos ingresos, no sé, por venta de bienes y servicios, al hacer ese simple registro, además de estar afectando lo que es presupuestos, que en este caso sería ley de ingresos o presupuesto de ingresos, estás afectando lo que son los momentos contables, estás utilizando clasificador presupuestario, que sería el clasificador por rubro de ingresos, y esto se vincula a los registros patrimoniales. Y para hacer los registros patrimoniales necesitamos el plan de cuentas, ¿sí? Y entonces ahí estamos afectando nuestra contabilidad y vinculándolo al presupuesto. Pero no se queda ahí solamente ese registro, sino con ese registro estamos también armando o actualizando o registrando nuestros libros contables, nuestro libro diario de mayor, de inventarios en su caso, los de balance. Y además estamos generando información. Y esa información se ve plasmada en los estados financieros. Cuando decimos estados financieros es un término genérico. Recordemos que los estados financieros se consideran que son tanto contables como los presupuestales. Y entonces con ese simple registro que hicimos de un ingreso, pues vamos a generar información contable. Y a la vez vamos a generar información presupuestaria en uno solo, que es el analítico de ingresos. ¿Sí? Bien, toda esa información se generó con hacer un solo registro y hacerlo en un sistema informático. Es por eso la importancia de tener un sistema que nos permita registrar las operaciones cotidianas. Antes, ¿cómo estábamos acostumbrados a hacer los registros en los libros? En los libros de contabilidad, ¿cómo se hacían? Manuales. ¿Y lo hacíamos en un día? Nos llevaban varios días hacerlo, ¿sí? La norma que emite CONAC para emitir o tener los libros de contabilidad no nos limita que solamente sean en forma electrónica. Nos dice, si los quieres tener impresos, los puedes hacer. Y tenerlos foliados y como lo manejábamos antes. Nada más con la ventaja de que ahora son a través de un sistema informático. Los estados financieros, ¿cómo los hacían antes? ¿Cómo los integraban? ¿Cómo los hacían? ¿A mano? ¿En Excel? ¿A máquina? A máquina, ¿verdad? Muchas veces. Y también nos tardábamos mucho. Entonces ahora con simplemente darle un enter a la computadora, se emite. Y también se emiten los reportes. Te pueden pedir un reporte mensual y sale en el momento en que te lo piden. Pero para eso necesitamos el sistema. Bien. Los estados financieros, entonces, les decía que la forma genérica de llamarlos es así. Específicamente tenemos los contables y los presupuestales.
Entonces, de información patrimonial o contable, los que el CONAC establece son los que podemos ver en pantalla. Estos 9 estados financieros no son los únicos. ¿Por qué? Porque nos pueden pedir reportes parciales. Y además recuerda que la información ya debe de ser comparable. Es decir, todos tus estados financieros que emitas, necesitas presentar información comparable de un año con otro. Bien, entonces tenemos el estado de situación financiera, que lo conocemos como ¿qué también? Balance, ¿verdad? Por lo regular así le decimos. Entonces es situación financiera. Estado de actividades. De resultados le llamamos acá la privada. A diferencia de los entes de gobierno, no le llamamos estado de resultados porque nosotros no generamos una utilidad. No tenemos un fin de lucro. Entonces, ¿qué representa el resultado de ese estado financiero? Ahorro o desahorro, ¿sí? Y eso está muy vinculado a lo que es el estado de situación financiera, ¿ok? Y entonces van de la mano, esos dos, porque el resultado de variaciones tiene que estar reflejado en nuestro estado de situación financiera. Luego tenemos estado de variaciones en la hacienda pública, flujos de efectivo, analítico de activo, etcétera. Todos estos los vamos a ver uno por uno en este módulo. Bien, si nosotros estábamos platicando que con un solo registro se genera tanta información, tanto de ingresos como egresos, si estamos haciendo afectaciones presupuestarias y contables, y que estos quedan reflejados en los estados financieros, pues necesitamos de muchas herramientas. Muchas herramientas que nosotros necesitamos manejar, como los clasificadores presupuestarios y el plan de cuentas. Al inicio de un ejercicio, los entes públicos tienen que tener bien depurado su plan de cuentas. Las cuentas que ustedes seleccionen en ese plan de cuentas les va a servir para conformar sus estados financieros. De ahí emana la información, hablando de los estados financieros contables. Entonces, recordando un poquito el plan de cuentas en cuanto a su estructura, tenemos que el gran grupo de esas cuentas se llaman género. Después, ¿en qué se divide la clasificación del plan de cuentas? ¿Cómo está estructurado? Género, grupo, rubro, cuenta, ¿sí? Hasta ahí es el nivel de armonización lo que establece el CONAC. Y los entes públicos tenemos la libertad de abrir las subcuentas que necesitemos. Y también recordar que dentro del plan de cuentas hay algunas que están a 5º nivel y que esas están los entes públicos obligados a utilizarlas. Mas sin embargo, esas son muy específicas, van más de la mano con los activos no circulantes, ¿okay? Que sobre todo es mobiliario y equipo, construcciones en proceso, etcétera, son las usuales. Y esas estamos obligados a utilizarlas a 5º nivel. Y entonces mi subcuenta sería un 6º nivel, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí en la pantalla los 9 géneros que estructuran el plan de cuentas. El género de activo, ¿cuál es su clasificación? Circulante y no circulante. El género del pasivo, igual, ¿verdad? Pasivo circulante y no circulante. Y hacienda pública y patrimonio. Hacienda pública y patrimonio, ¿en qué se divide? Contribuido, generado, que es el que más usamos, porque el otro nadie le hace caso y ni lo usamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un contribuido y un generado? Exactamente. A veces en contabilidad las cosas son muy lógicas, ¿no? Si yo les pregunto, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color es? Blanco. Y si les digo, ¿cuál es el capital contribuido? Pues el que te contribuye, ¿no? ¿Y el generado? Pues que generas. Ah, pues bien fácil. Así es la contabilidad, fácil.
Entonces, bien dice el compañero, contribuido es cuando inicias, a lo mejor es un ente público apenas un inicio, un ejercicio creado por algún decreto, ¿sí? Y entonces les dan patrimonio, les dan activos, les dan dinero, eso es su patrimonio contribuido. Y he generado, bueno, ya estás haciendo operaciones durante el año, durante un ejercicio, y entonces eso te genera un resultado. Y tienes resultado del ejercicio presente y de años anteriores, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Hay entes que pueden tener de los dos? Claro. ¿Entes que solamente tienen uno? ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, el género del activo, pasivo y hacienda pública, ¿qué documento financiero contable estructuran o conforman? El estado de situación financiera. Entonces, si yo a un inicio no tengo mi plan de cuentas con esas cuentas bien definidas que necesito como ente público para registrar mis operaciones, mis estados financieros no van a salir bien. Desde un inicio tengo errores y por lo tanto se van a seguir arrastrando. ¿Cuándo me doy cuenta de los errores? Por lo regular, ¿cuándo uno se da cuenta? Hasta el cierre del ejercicio. ¿Cuántos meses tuviste para checar el error y cambiar ese error? ¿Y lo hicieron? No, por lo regular nos esperamos hasta el final del ejercicio. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? Pues ya se han de haber dado cuenta ustedes que con esto de la armonización contable y con el manejo de los momentos contables, ya los contadores no hacemos nada. Nada. Ya no vamos a estar en el escritorio solamente sentados y registrando. Todos los demás nos van a ayudar. Y ya les han platicado que el nuevo rol del contador, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro nuevo rol? Revisor. ¿Qué más hacemos con este nuevo enfoque de la armonización contable? Analizar. ¿Qué más hacemos? ¿Se van a esperar hasta que les lleguen las facturas al área de contabilidad para registrar? Ya hay alguien que lo hace por ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora los contadores? Rascarse el ombligo, sí es cierto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuáles son nuestras nuevas funciones que antes no hacíamos? Ahora vamos a desarrollar otras. Supervisar, analizar, interpretar, fiscalizar. Nosotros como contadores somos el primer filtro de fiscalización antes de que nos revisen nuestras cuentas. Si tú no revisas tu sistema, si tú te confías en que la gente todo hace bien, el error rebota hasta fin del ejercicio. Pero si eres de los que revisas constantemente, checas que las pólizas estén bien, que tu balanza vaya saliendo bien, que tus reportes reflejen datos correctos, pues la información está limpia y no te va a costar trabajo ¿qué? Integrar reportes y la información al final del ejercicio. Pero eso lo tienes que hacer con tiempo y con cuidado. Los sistemas, o más bien nosotros, somos muy dados a echarle la culpa al sistema. Es que el sistema no sirve. No, el sistema sí sirve. El problema es que la gente no tiene cuidado en manejarlo, en capturar bien. Las prisas te hacen estragos en la captura. Y luego, si el que revisa no revisa bien, pues ahí no la llevamos, ¿no? Entonces, si desde un principio tú tienes bien estructurado tu plan de cuentas, pues la información que vas a emitir va a salir limpia, va a salir bien, no vas a tener problemas. Bien. Luego entonces tenemos el rubro de los 4,000 ingresos y otros beneficios. ¿Qué registramos ahí? ¿Qué tipo de cuentas son? De resultados, acreedoras, ¿sí? Y registramos ¿qué cosas aquí? Todos tus ingresos y las percepciones que tengas, transferencias, ¿sí? Luego, el 5,000, gastos y otras pérdidas. También es cuenta de resultados, deudora. Entonces,
Ingresos y gastos, ¿qué estado contable conforman? El de actividades. Acá recuerden que no hacemos el de resultado. El de resultado solamente aquellos que tengamos actividades empresariales. Vamos a tener ese estado financiero. Nosotros se llama de actividades, ¿sí? Entonces, ingresos y gastos lo conforman. Después tenemos las cuentas de cierre contable. Las 6.000, ¿esas cuáles son? ¿O para qué te sirven? Para saldar. Saldar. Exacto. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Y entonces para qué me sirven? Para cerrar lo que es tu contabilidad, ¿verdad? Al final del ejercicio. Para eso te sirven las 6.000. Cuentas de orden contables, las 7.000. ¿Esas cuándo las usamos o para qué nos sirven? De control, informativas. ¿En qué caso las usamos? A ver, les platicaron mucho de las cuentas de orden. A ver, díganme un ejemplo. Para controlar los bienes que no son propiedad de Ajá. pintas, obras de arte. Ajá. Esos son los bienes históricos, artísticos y arqueológicos, ¿verdad? Esos bienes no son de nosotros como ente público, son de todos los ciudadanos. Son bienes de la nación. Pero nosotros, si es que nos dan la declaratoria y nos dicen que vamos a tener la custodia de esos bienes, con dicha declaratoria, y me dicen que yo los voy a tener bajo mi custodia, entonces no los voy a registrar como parte de mis activos. Llevaré un control de ellos en cuentas de orden, ¿sí? Cuentas 7.000. Bien, otro caso que es muy común es cuando les dan bienes en comodato. Esos bienes no son tuyos. Esos bienes son de otro ente y te los está prestando a ti. Entonces tampoco forman parte de tu contabilidad, no son tus activos. Los llevas en unas cuentas de control. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que si llevamos estos registros en las cuentas de orden contables y que no forman parte de mi patrimonio, ¿sí? Entonces estas al ser de control pues no afectan ni mis activos, ni mis pasivos, ni mi patrimonio. Nada más están ahí de información. ¿Ok? Cuentas de orden presupuestarias. ¿Qué encontramos allí? Pues soy yo, está muy frío aquí. ¿Frío, ah? Alguien que nos pudiera apoyar con que le subieran, que le echen más leñita al fuego. No, pues por eso me estoy moviendo, pero ya me caló el frío. Gracias. Cuentas de orden presupuestarias, ¿qué registramos ahí o cuáles son? ¿Para qué nos sirven? Ingresos y egresos, pero también en las 4.000 y las 5.000. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? A ver, acá los compañeros dicen que son cuentas que nos sirven para hacer el cierre presupuestario. Y otro compañero dice que son informativas del presupuesto. ¿Cuáles son las cuentas de orden presupuestarias? Exacto, exacto. Dice la compañera, las que me sirven para registrar los momentos contables. Así es, las 8.000, acuérdense. Las 8.000 te sirven para registrar los momentos contables. Si te fijas, tenemos las de ingresos con el grupo 1 y las de egresos con 2, el grupo 2. ¿Sí? Y son los momentos contables, las 8.000. Las que te sirven para cerrar el ejercicio en lo presupuestario son las 9.000. ¿Sí? Entonces, vemos que están vinculadas entonces las cuentas de orden presupuestarias con un estado presupuestario. Estas son las que nos ayudan a integrar ese estado.
el analítico de ingresos y el analítico de egresos. ¿Por qué? Porque al ratito que veamos el formato, nos vamos a dar cuenta que a través de las 8000 se integran esos estados presupuestarios, porque los mismos momentos contables están dentro del cuerpo del documento y son las columnas, ¿sí?, que tiene ese documento, esa estructura. Y esas columnas, que son los momentos contables, se afectan con estas, las 8000, ¿sí? A un inicio del ejercicio, nosotros vamos a tener un presupuesto, o dos presupuestos, o como le llamemos acá, ley de ingresos, o presupuesto de ingresos, en su caso, y el presupuesto de egresos. Y los vamos a registrar en nuestro sistema. Y vamos haciendo la gestión, tanto del ingreso como del egreso, es decir, tu registro de tus operaciones cotidianas. Luego entonces llega el final del ejercicio y tenemos que hacer el cierre del mismo. ¿Qué cuentas cerramos? ¿Cuáles quedan saldadas? Las de resultados, que en este caso, si vemos el género, son las 4 de ingresos y las 5 que son gastos. Esas son las de resultados. ¿Cuáles otras quedan saldadas? Las 4 y las 5, sí, ya las de ingresos y gastos son de resultados y las saldamos completamente. ¿Cuáles otras quedan saldadas? Las 8000, las presupuestarias. Acuérdense que un presupuesto tiene vida de 1 año. Inicia en enero, muere en diciembre. Y para darle matarile hay que cerrarlas con el 8000, ¿sí? Perdón, con las 9000 cuentas de cierre presupuestario. Entonces quedan saldadas de resultados y las presupuestarias. ¿Cuáles nos quedan con saldo? Las de balance. Entonces se quedan reflejadas en mi estado de situación financiera. Y esas cuentas que quedan con saldo al final del ejercicio se convierten mis saldos iniciales para el siguiente. Y en el siguiente año tengo nuevos presupuestos. Y se va otra vez la cadenita. Pero siempre las que quedan vivas, por decirlas así, que tienen saldo, son las de balance, las del estado de situación financiera. ¿Ok? Bien, ya les dimos un pequeño repaso entonces al plan de cuentas. Y este nos va a ayudar 100% a estructurar nuestros estados financieros, presupuestales y contables, ¿sí? Pero si se fijan, es más lo contable que lo presupuestal. Bien, vamos a empezar con el primero de los estados, el más conocido, estado de situación financiera. Si yo les pido una definición, aquí está, ahí lo tenemos proyectado. Pero nosotros debemos de identificar y saber qué es un estado de situación financiera. Y entonces ahora pónganse en el papel de papá o de mamá. Y que llegara su niña chiquita, pongámoslos de 8 años. Y que llegara y que les dijera: oye papá, fíjate que me dejaron una tarea a la escuela. Y la tarea es que me digan, investigar, ¿qué es un estado de situación financiera? Pónganse en el lugar de que le van a explicar a una niña o un niño de 8 años. Entonces, ¿qué le dirían? Son los derechos y obligaciones que tengo y el patrimonio con el que cuento para poder comprarles. Es lo que tengo y lo que debo, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo le explicarías a una niña de 8 años? Pues que sería lo que se recibe, lo que se tiene que pagar y lo que tenemos que comprarle. Y las deudas, pero pues yo no sé qué son deudas. Yo tengo 8 años y no sé qué son deudas. Nos muestra la situación financiera Pero tengo 8 años y no sé qué es la situación financiera.
al final te va a quedar todavía para que después vuelvas a ahorrar el siguiente año, pues lo de tu alcancía. Ah, bueno, está más enfocado a los niños. A ver allá el compañero de rojo que desde hace rato tiene ganas de platicarnos. ¿Verdad? Pues porque los empleadores les dejan tareas bien raras a los niños, ya no todo lo ven en el salón. ¿Ya? ¿Se la dejó? Bueno, díganme. Yo le diría lo que debo, lo que me deben y lo que tenemos en este caso de, bueno, patrimonio a lo mejor no entiende. Lo que debo, lo que tengo y lo que me deben. Ok. Bueno, sí, le diríamos, mira, es como en nuestra casa, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos en el banco, en efectivo? Lo que le pagan a tu papá, lo que me pagan a mí del trabajo. En su puerquito. El puerquito. Las cosas que le pertenecen a ella es su activo. Ajá. Así es lo que le debe a su hermanito. Ah, bueno. Más sencillo, ¿sí? Entonces, ¿ven con esas palabras qué fácil es explicar qué es un estado de situación financiera? Pues así nos debe de quedar claro también a nosotros. Eso es un estado de situación financiera. Yo no sé que muchos ya lo manejamos y sabemos qué es, pero acuérdense que en los entes públicos hay mucha rotación de personal y muchas veces las personas hacen las cosas mecánicas y no entendemos las cosas. Y luego les preguntamos, oye, ¿qué es esto? Pues quién sabe, así lo hace el sistema y el sistema así lo genera. Pero pues yo no entiendo y luego me piden que se los explique, no voy a saber. Entonces, la ley de contabilidad gubernamental, si nos hemos fijado, cuando dieron esa parte de la ley, en la reforma, establece que los entes públicos deberán de publicar información contable y presupuestal en Internet. Tenemos esa obligación de hacer. Eso es por la transparencia y la difusión de la información. Pero también hay un articulado que dice que mucha de esa información nosotros tenemos que explicársela a los ciudadanos y que debe de ser de una forma sencilla y clara. Es decir, no le pongas palabras muy rebuscadas. En lo más sencillito explícaselos para ser transparentes, para que entiendan qué hacen los entes públicos. Claro que también te estás echando la soga al cuello, ¿no? Porque le estás dando mucha información a la gente. Y luego la gente con esa información, tenemos de todo en este mundo, que hay gente tan quisquillosita que mira, nomás están esperando que cometas el primer error, que ahí están contigo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. La información que tú emites como ente público sirve para que otros vean qué estás haciendo, qué hiciste, ¿sí? ¿Cómo manejaste los recursos? Ese dinero que te están dando, que están pagando, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo está tu patrimonio? Y eso cada vez se hace más público. Antes se hacía acá, ¿quién los veía? Pues quien te revisaba, quien tenía interés. Ahora no, tenemos obligación de publicar. Y no te están pidiendo que lo publiques en el periódico, en el diario, en estrados, no, en Internet. Y todo el mundo no tendremos para el teléfono fijo en casa, pero para el celular sí. Y con Internet, si no ya no sirven los teléfonos. Y entonces la información fluye más rápido, ¿sí? Y entonces esa información sirve para toma de decisiones. Y esa información sirve para ser más transparentes. Y esa información sirve para que se tenga confianza en los entes públicos. Entonces, el estado de situación financiera, así como lo explicamos, es qué es lo que tengo, qué es lo que debo y con cuánto cuento, ¿verdad? Para eso hay una estructura, que el CONAC ya lo definió. En primer lugar, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 46, establece cuáles son los estados financieros y entre ellos el de situación financiera. Luego, para ver el formato del estado de situación financiera, ¿qué documento voy a consultar de los que ha emitido el CONAC? El manual. Y en el manual de contabilidad que emitió el CONAC, ahí están los formatos de los estados financieros y se encuentra el de estado de situación financiera, balance. Y viene la estructura a manera de ejemplo. ¿Por qué digo manera de ejemplo? Porque un ente público que se dedica a seguridad pública, su información va a ser muy diferente en este estado financiero que a una universidad.
Y entonces, si tomamos exactamente el formato que viene en el manual, pues no va a ser el mismo. Por eso digo que es a manera de ejemplo, porque va, desde que construyen su plan de cuentas, desde ahí están modificando el cuerpo del documento, es decir, las cuentas que integran el estado de situación financiera. Y entonces el estado de situación financiera de ese ente de seguridad pública, pues es muy diferente al de una universidad. No son las mismas cuentas. Pueden coincidir en algunas, sí, aquellas que son bien comunes, los activos, ¿no? O cuentas, por ejemplo, de activo circulante como la de bancos, proveedores, ¿sí? Acuérdense que todo tiene una codificación y un nombre, y eso lo tenemos que respetar. Pero va a haber algunas cuentas por ahí que no van a coincidir. Y entonces, el CONAC lo que hace es emitir ese manual de contabilidad para que todos nos basemos en él. Pero entonces ese es algo genérico. Yo tengo que tener mi propio manual de contabilidad. Y ese manual de contabilidad debe tener las cosas específicas que sirven para mi ente. Mis formatos de los estados financieros, pero ya estructurados a mis necesidades, considerando lo que establece el CONAC. Acuérdense que en contabilidad los estados financieros los podemos, a la estructura de un estado financiero lo identificamos con la parte de arriba, le llamamos encabezado. El cuerpo del documento, si le llamamos cuerpo, la parte del medio, la estructura, la información, y luego le llamamos pie. ¿Qué es los pies? Los zapatitos, lo que vale, las firmas, las notas a los estados financieros. Y entonces en contabilidad así identificamos que los documentos se estructuran en encabezado, cuerpo y pie. Y esto ya está armonizado. Yo lo que tengo que hacer es las cuentas que conforman el cuerpo del documento. ¿Sí? Eso es lo que tengo que seleccionar. Bien, luego entonces decíamos, manual de contabilidad, ahí vemos los formatos. Pero resulta que el CONAC de repente hace cada cambio y no nos avisa, ¿sí? Nosotros debemos estar al pendiente de lo que emite en el Diario Oficial de la Federación y lo que emite en su página, porque ha habido ocasiones de que emiten algunas normas o lineamientos y no las publican en el diario. La razón no la sé, pero sí hemos visto que algunas cosas no han sido publicadas en el diario. ¿Qué pasa? Que si hacen algunas modificaciones, yo no me voy a dar cuenta si no estoy al pendiente de esos documentos. Como fue el caso que en diciembre del año pasado se emitió un documento en el Diario Oficial donde se modifica la estructura de los estados financieros. Si yo como ente público nada más estoy a lo que diga el manual de contabilidad, al momento en que me hagan una revisión o que me pidan información armonizada, pues no lo voy a estar reflejando así, porque no estuve al pendiente de los documentos que el CONAC ha emitido. Y entonces, ese documento que se publicó en el diario, pues modifica la forma de presentar tu información presupuestaria y contable. Si el manual de contabilidad te dice que hay que presentar información a cuarto nivel y tú ves el estado de situación financiera a cuarto nivel, pues así lo deja tu sistema, así lo va a tener. Pero con la modificación te dice, ¿sabes qué? Ya no me presentes tus estados financieros a cuarto nivel. Preséntalo a tercer nivel. Es decir, si estás armando el estado de situación financiera, género, grupo y rubro, hasta el tercer nivel lo vas a sacar. ¿Sí? Si yo construí el sistema contable, tengo que hacer esas modificaciones. Si lo compré, pues se supone que mi proveedor me está actualizando el sistema y está al pendiente de esas modificaciones. Y entonces es el que tiene que hacerlo. Si no, pues yo estar en contacto con él y decirle, oye, ¿ya te fijaste que hubo esta modificación? Porque si no, voy a estar desarmonizado. ¿Ok? Entonces hay que estar muy al pendiente en esas cosas. Ahora, el CONAC jamás va a sacar un documento reformado, ¿eh? Si ustedes checan el manual de contabilidad, sigue igual. Entonces esas modificaciones nosotros tenemos que hacerlas en nuestro sistema. Por lo tanto,
El documento es este. El encabezado, todos los encabezados de los documentos contables, de los estados financieros contables, deben de tener el nombre del ente público, la denominación del tipo de documento que se trata, en este caso, un estado de situación financiera, y el periodo, ¿sí? Por ahí los formatitos traen que el logo del ente público, y luego otros dicen que le pongas hasta la hora y minutos ahí que vienen, ¿sí? Por lo general viene esto. Luego, el cuerpo se conforma, si ustedes pueden verlo ahí, de todas las cuentas a tercer nivel, ¿sí? Del plan de cuentas. Y entonces tenemos la parte del activo, activo circulante, efectivo y equivalente. Hasta ahí se queda la información armonizada, tercer nivel. Luego tenemos el activo no circulante y los rubros que son el tercer nivel, los que necesitemos. Luego del lado derecho, si lo estamos viendo así de la pantalla, estamos con el pasivo y su clasificación, pasivo circulante y el no circulante, ¿sí? Tenemos dos columnas. Siempre debemos de presentar información del año actual y un año anterior. Dentro de los articulados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, te establecen que debes de presentar información armonizada de hace 6 años. Y te da a entender que son 6 años hacia atrás. Pero hace 6 años no estábamos armonizados, entonces ¿cómo vamos a presentar esa información? Mas sin embargo, hay un artículo transitorio donde hace la aclaración que dice, mira, va a ser de 6 años hacia adelante, los próximos 6 años. Por lo tanto, si nosotros presentamos este estado de situación financiera al 2015, armonizado a ese año presente 2015, año 2014. Si es el 16, año presente 2016, año 2015 y año 2014. Y así nos la llevamos hasta que se acumulen ahí 6 años. Cuando llegues al 7º año, pues vas quitando el más antiguo y vas dejando los más nuevos, ¿sí? Esa es la obligación. Además de que te dicen, debes de presentar ¿qué? ¿Informes de qué tipo? ¿De qué periodo? De los 6 años deberían. Pero te dice, sube información en tiempo real, pero ¿cada cuándo? ¿Cada mes? ¿Cada semestre? Cada trimestre, cada 3 meses. La ley así lo establece. Que yo como ente público tengo lineamientos que dicen que debo de presentar informes mensuales, así lo establece tu normativa y presenta los mensuales. Pero para efectos de dar cumplimiento a lo que establece el CONAC son trimestrales y esos los tenemos que subir, ¿sí? Una cosa es lo que establece el CONAC y estas son mis normas internas. Que mis normas internas ya hicieron la reforma o esa modificación para que queden empatados con lo que establece el CONAC, pues nada más hago un reporte trimestral, ¿sí? Bien. Si te piden información en los estados de situación financiera, que te digan, tráeme un estado de situación financiera el mes de marzo del 2014, es una información comparable. Por lo tanto, tiene que presentar información 2014 del mes de marzo y marzo 2013. O si te piden un estado de situación financiera junio 2015, pues la información que se compare ahí es junio 2015 y junio 2014. Si me doy a entender, tiene que ser del mismo periodo. No vayamos a cometer el error que te piden de junio 2015 y pones diciembre 2014. Ahí no es comparable la información. Todo eso nosotros no tenemos que hacer nada. Le dan un simple ente al sistema y se genera la información. Eso es la facilidad de tener un buen sistema. Bien. Entonces, esa es la segunda parte, no cabe todo en una lámina. Aquí tenemos la parte de Hacienda Pública y Patrimonio y el total, ¿sí?
Bien, otro de los documentos más comunes que nosotros generamos es el de actividades. Como veíamos, son estructura de ¿qué? De los ingresos y de los gastos que hemos tenido durante un ejercicio, ¿sí? La integración de este documento igual tuvo modificaciones. Encabezado del documento, nombre del ente público, la denominación del estado financiero que se trata, en este caso el de actividades, el periodo, y luego veríamos en el cuerpo del documento, pues todas esas cuentas de ingresos y gastos que tenemos en el plan de cuentas, que serían las 4,000 y 5,000, ¿verdad? Y entonces el nivel de armonización también a tercer nivel. Ingresos de gestión. Pues tenemos ahí los impuestos, las cuotas, contribuciones, derechos, productos, etcétera, ¿sí? Participaciones, otros ingresos, etcétera. Desde que yo estoy registrando mis operaciones, en ese momento se va conformando este documento. Que yo no cobro impuestos, pues entonces en tu plan de cuentas no lo tienes, por lo tanto aquí no va a aparecer. Que lo único que hago es ingresos por venta de bienes y servicios. No tengo derechos ni contribuciones de mejoras. Pues eso lo depuraste desde tu plan de cuentas. Desde tu CRI, clasificador por rubro de ingresos, desde ahí lo quitaste. Si no lo hiciste, te van a aparecer aquí. Al principio hay muchos entes públicos que ponen todas las cuentas y cuando emiten los estados financieros, las cuentas que no utilizan aparecen 00000 y se hacen unas sábanas como de 6 hojas. ¿Tendrá caso presentar cuentas en ceros? Quiere decir que no depuraste bien tus clasificadores y tampoco integraste bien tu plan de cuentas. Y por lo tanto, esa información, ¿de qué te sirve? Entonces quítalo. No habilites esas cuentas en tu sistema, que aparezca solamente el resultado de tu gestión, es decir, de lo que tú haces, ¿sí? En este formato, que también se hizo modificaciones, el encabezado lo comentábamos, el cuerpo, todas las cuentas de ingresos y gastos, y también tiene las mismas columnas para hacer comparaciones de años. En el propio formato y en los articulados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no me acuerdo el número del artículo, pero te dice que la información debe de presentarse en forma comparable. Va a estar en el título de la información contable. Bueno, es que depende del año que tú te estés armonizando. Si yo me... Eso depende de cómo tú quieras la información, pero aquí el formato te establece, este 20 es del año, ¿verdad? De que vamos en curso, y aquí le pones 2000, supongamos 2013, y aquí te están disminuyendo un año, el -1 es un año atrás, entonces el propio formato te da la indicación de que sea año, pero un periodo atrás. Si lo presentas aquí a mes, pues es del año, de este mes y el año anterior. Pero el mismo formato trae que es un año antes. Este N1 significa eso. No. Por eso podemos hacer reportes mensuales. ¿Sí? Todo esto es todas las cuentas que conforman los ingresos y gastos, ¿verdad? Y al final tenemos como resultado un ahorro o desahorro. Y este resultado nos lo vamos a llevar al estado de situación financiera. Estado de variaciones en la hacienda pública o patrimonio. Este estado de situación financiera que presenta, pues cómo está conformado tu patrimonio, es decir, el resultado de tu activo menos tu pasivo. Y eso es lo que vamos a analizar aquí. ¿Qué es lo que busca? Esas variaciones. Por lo tanto,
se modificó la parte de los conceptos que integran el documento, lo que viene en el cuerpo, la columna de los conceptos. Tiene las mismas columnas que el formato anterior que viene en el manual de contabilidad. Viene cuánto tienes de deuda público patrimonio contribuido, cuánto es el generado, cuánto es del ejercicio, qué ajustes has tenido y en total. Es nada más desagregar la información de la parte que tienes en el estado de situación financiera, del resultado, que es el patrimonio de hacienda pública, y lo plasmas en este documento. El encabezado lo mismo, nombre del ente público, la denominación del estado financiero que se trata y el periodo. ¿Okay? Los zapatos se pueden separar todos, pues es igual, las firmas y notas a los estados financieros en su caso. ¿Este libro es comparativo? No, este no. Ah, sí, viene acá abajo. A ver, todos son comparativos. Sí, más que este no viene completo, pero viene aquí del ejercicio y luego viene acá abajo del ejercicio anterior. ¿Sí? No, es que la costumbre de que siempre vienen columnas y este no viene en columnas. Comparativo serviría tal vez para medir qué tan buena fue una administración, ¿cierto? Porque se incrementó el patrimonio de ese ente, porque la pasaron gastando en un lugar corriente. ¿Ven cómo sí ya cambió el rol del contador? Analizar qué dicen esos estados financieros e interpretarlos. Y entonces usted sirve para tomar decisiones. ¿Qué tan bien voy en mi gestión o qué tan mal voy en la gestión? ¿Sí? Ahí, paso. Flujo de efectivo. ¿Qué identificamos? Entradas y salidas de recursos. ¿Sí? Ese es el formato. Encabezado, el mismo. Nombre del ente público, la denominación del documento y de qué periodo. Y entonces aquí vamos a tener todas las cuentas de tus ingresos, cuál es el origen de esos recursos, cuánto de impuestos, cuántos de productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, si es que lo tengo, participaciones igual si me dan, transferencias como ingresos, si es que los obtengo de otro ente, ¿sí? Y después, de este ingreso por venta de bienes y servicios, lo apliqué en qué? Pago de nómina, servicios personales, ¿sí? Del año presente y del año anterior. Que de estos ingresos por venta de bienes y servicios lo utilicé para comprar materiales y suministros. ¿Sí? ¿De dónde viene el recurso y a dónde se fue? Que de esos ingresos por venta de bienes y servicios los utilicé para pago de servicios generales como la luz, el teléfono, el gas, el agua, etc. Pues aquí se ve reflejado. Yo no tengo gastos o no hago, pues sí, no genero participaciones, aportaciones. Esto no aparece en tu estado de flujo de efectivo. Desde el plan de cuentas lo tuviste que quitar. Y tenemos entonces las columnas comparativas del año presente y del año anterior. ¿Qué hago como contador? Pues nada más revisar que sí se estén emitiendo bien los estados financieros. Yo no voy a registrar nada, ya otros me ayudaron a registrar. Yo nada más voy a revisar que la información esté limpia, esté bien, ¿sí? Esta es continuación de los documentos. Y luego tenemos estado analítico del activo. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y entonces, ¿qué refleja? El activo. ¿Cómo está tu activo? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo iniciaste el ejercicio, el año? ¿Qué movimientos hiciste en ese activo? Por las circunstancias que sean,
van a quedar reflejadas ahí en el estado de situación del activo, perdón, el estado analítico del activo, y entonces te va a reflejar un saldo final, ¿sí? Eso es lo que vamos a revisar. Y por lo tanto tienes todas tus cuentas de activo circulante y no circulante. Las mismas que vienen del estado de situación financiera van a quedar aquí plasmadas. Pero el análisis pues ya es diferente, porque aquí ya va a ser tu saldo inicial del periodo, los movimientos que hiciste, altas, bajas, nuevas adquisiciones, etcétera, saldo final, que es nada más una operación aritmética que hace el mismo sistema, y sacas aquí un porcentaje de variación. Es para saber analizar, oye, ¿qué onda con mis activos? ¿Sabes? ¿Sí? Bien fácil, ¿verdad? Y además todo lo hace el sistema, pues ¿yo qué voy a hacer? Nada. Revisar, analizar y rascarme la panza como contador. Perdón, la variación es un porcentaje. Sí, es un porcentaje. Analítico de deuda y otros pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre deuda y un pasivo? Porque para integrar este documento yo tengo que registrar bien y saber cuándo debo de registrar como deuda y cuándo es un pasivo. Si no, este estado va a estar mal. ¿Cuál es la diferencia entre una deuda y un pasivo? A ver, un pasivo sería pues, el copio de la operación y deuda sería cuando contratas deuda externo a un banco. También puede ser un pasivo. Pero ¿qué característica debe tener esa operación para que yo la registre como deuda? Hay una característica que si no la tiene, no aplica. Bueno, aquí. ¿Deudores será efectivo? Costo, convenios, financiamiento, plazo. Aquí como universidad, la deuda, ¿cómo la consideran? ¿Quién se las autoriza? ¿Va por default en su presupuesto de egresos? ¿El Congreso? Ese es el requisito. Para que tú registres algo como deuda, debe de estar autorizado por el Congreso, si no, no es deuda. Claro que nada más podemos tener deuda interna. Nosotros no podemos tener deuda externa, la única que lo tiene es la Federación. Entonces, nosotros podemos tener deuda interna, sí. ¿Con qué requisito? Aprobado por el Congreso. Si no, es un simple pasivo. Así haya pedido un crédito de 20 años. Es pasivo. ¿Sí? Ese es el requisito primordial. Entonces, si yo tengo una deuda autorizada por el Congreso, al momento de integrar este estado financiero, debo de plasmar qué tipo de deuda tengo. ¿Sí? Deuda interna, sí. ¿Con qué institución de crédito contar? Moneda de contratación, nosotros podemos nada más en pesos. Dólares, euros. Demás, deuda externa puede solamente la Federación. ¿Sí? Por lo tanto, por eso aquí dice institución, país, acreedor, porque el país no aplica para nosotros. Pero como es un formato general, pues el gobierno federal también va a utilizar este mismo formato. Entonces nosotros pondríamos nada más instituciones de crédito, o a lo mejor yo emito títulos y valores y tengo esa deuda. Pongo aquí la institución acreedora, cuál es mi saldo inicial del periodo y cuál es mi saldo final. Si es que esa deuda me la autorizó el Congreso. Que no tengo deuda autorizada por el Congreso. Es un simple pasivo. Un simple mortal pasivo. ¿Dónde pongo esos pasivos? Aquí tenemos en el formato deuda pública, interna y externa. No aparecen los pasivos todavía. Encabezado el documento, los mismos que ya hemos platicado.
¿Dónde voy a poner los pasivos? Aquí. Otros pasivos, y tengo que decir qué tipo de pasivo es: contratación, acreedor, saldo inicial y saldo final. En esta parte de aquí. Platicadito bien sencillo, ¿ah? Pero ya cuando estamos ahí en el lugar de trabajo, ¿qué tal? Rascándonos el ombligo, claro. Me decían en una entidad, entonces a los contadores ya nos van a correr. No, cambió el rol del contador, pero si eres necesario todavía en la institución, ¿sí? ¿Quién va a coordinar las cosas? ¿Quién sabe de los momentos contables? Todos, pero el que coordina es el contador, y es el que revisa, y es el que regaña. ¿A poco no regañan? ¿Dónde están los 5 centavos que aquí no aparecen? Y andan buscando 5 centavos por todo el instituto. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? Y ahora, pobre de aquel que se lleve una engrapadora, porque hasta controles internos debemos establecer. Si no los teníamos, ahora los implementamos, y los que tenemos los reforzamos, ¿no? Bien, otro de los documentos que establece el CONAC que se deben de emitir es un informe de pasivos contingentes. Para esto no hay un formato, es un simple informe donde los entes públicos van a decir qué tipo de pasivos tienen. Muchos entes públicos no son precavidos y dejan que les brote el problema. Que por alguna razón despiden a un compañero de trabajo y dicen, no, bueno, a ver, canijos, me despidieron nomás a la mala. ¡Sas! La demandota ahí. Y luego estamos bien confiados de que la tenemos ganada como ente público. ¡Ey! ¡Sas! Gana él. ¿Tienes dinero para pagarle? ¿Por qué? Porque pues no tienes un pasivo contingente. Y si eres de los entes públicos, decente, que eres bien precavido, y haces tu presupuesto de egresos y tienes una partida para ese tipo de contingencias, pues le vas quitando un pedacito a tu presupuesto y vas generando esto. Entonces ya no vas a tener problemas de que tengas juicios. Ahí tienes una lanita, que si no las tienes problemas, pues qué chido, ¿ah? Qué padre. Pero si no, pues ahí tienes para solventarlo. Pero para eso hay que ser precavidos y establecer ese tipo de políticas. No nada más es para los juicios. Se pueden venir muchas situaciones y puedes tener pasivos contingentes para todas ellas, ¿sí? Es cuestión de planeación. Aquí la propia definición te dice que puede ser pasivos para algún juicio, garantías, avales, planes de pensiones, jubilaciones, etc. Estaba viendo en la televisión el otro día que pasaron un reportaje de que en México ya nos estamos pareciendo mucho a Europa, que porque ya hay mucha gente mayor y menos niños, entonces ya estamos haciéndonos un país más viejo, y entonces más viejos y vivimos más, y entonces va a haber más jubilados, más pensionados, y ya no hay tanta juventud que trabaje para darnos a nosotros nuestras pensiones. Entonces ya nos estamos pareciendo mucho, y qué raro, ¿eh? Los mexicanos. Nada, apúrenle. Apúrenle. Así cuando damos cursos en los municipios y que hay municipios con habitantes menos de 25,000, les decimos que pues, vean menos la tele, ¿no? Los 10. Porque hay municipios menos de 25,000 habitantes. Es que ya llegamos muy cansados. Las distancias son muy largas. Entonces este tipo de informe, si tengo mi pasivo contingente, hago mi informe. Si no,
no estoy obligado a hacer, ¿ok? Notas a los estados financieros. El CONAC reconoce 3 tipos de notas a los estados financieros, son los que estamos viendo ahí en la lámina. Notas de desglose, notas de operación, perdón, de memoria o de orden, y las de gestión. Las de orden ya las estuvimos viendo, son las 7000, vienen el plan de cuentas, me sirve para registrar todo aquello que no es mío, no afecta a mi patrimonio. Vimos que se aplican, por ejemplo, bienes en comodato, ¿sí? Si tengo avales, si soy aval de alguien, mientras él esté pagando no pasa nada, no me afecta en nada, me afecta el día que no esté pagando, ¿verdad? Entonces ahí ya se quita de cuenta de orden y ya pasa a ser una afectación para mí, pasiva. También son donde se registran los bienes históricos, artísticos y arqueológicos. Bien, las notas de desglose, ¿para qué me sirven esas notas? ¿En qué las usamos? Ajá, como por ejemplo, ¿qué, detallado qué decimos ahí o qué ponemos? ¿Cómo las usamos? Las de desglose. El anexo, ¿qué ponemos ahí? Dice como un anexo los detalles que no caben en el informe. Sí, podemos considerarlo. Como por ejemplo, ¿qué les parece si yo tengo una cuenta de pasivo y aparece, bueno, tengo mi pasivo y aparece mi estado de situación financiera? Y de repente en esa integración del pasivo viene una cuenta de proveedores. Y la de proveedores trae una cantidad chiquita de 200,000 pesos. Y luego aparece ahí mismo en pasivo una cuenta que nunca la debo de utilizar, pero más sin embargo nos encanta. La de otros. Y esa de otros, 2 millones de pesos. Luego es lo que la cuenta que se van a ir a revisar, ¿verdad? Ah, pero si yo pongo una nota de desglose, tengo algo importante que decir de esa cuenta. Y entonces voy a decir, mira, por esta situación estoy utilizando la cuenta de otros. Y esta cuenta se integra de esto, de esto, de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Entonces quiere decir que la nota de desglose me sirve para decir algo importante de un rubro, de una cuenta. Desglosarla, como dice ahí su nombre. Dar más información para efectos de que pues no me observen, ¿verdad? Que no es correcto, pero más sin embargo, no aquí, si en otros países sucede eso, que aparece la cuenta de otros y con un globo ahí infladísimo. Sí, te la van a revisar, pero más sin embargo las notas de desglose estás diciendo el por qué las estás utilizando, ¿sí? Es cuando quieres decir algo, destacar algo de un rubro, de una cuenta. Bien, las notas de gestión. Si ustedes revisan las notas de gestión en el manual de contabilidad, tiene una lista inmensa de puntos a tratar. De hecho, viene creo también aquí en su material. ¿Quieres utilizarlas todas? Ponlas. ¿Quieres utilizar unas cuantas? No hay problema. Pero ¿para qué sirven esas notas de gestión o administrativas? ¿Para qué sirven? Comentar el desempeño. Ajá, ¿qué más? ¿Para qué sirven esas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Notas de gestión administrativa. Y hasta flojera te dan a dar verlas en el manual de contabilidad de la gran lista que es. ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos imaginamos que son? Para la toma de decisiones. Sí, te sirve para la toma de decisiones. ¿Para qué más?
de dónde obtuviste un recurso. Sí, presenta informes de dónde tuviste el recurso. Y todas ellas así, lo que quieras ponerle ahí, tus políticas de registro, que tú estás aplicando los postulados básicos del CONAC, estableces o dices ahí la metodología para determinar tu depreciación, tus políticas que tengas internas, no sé, ingresos, todo eso, ¿para qué te sirve? Y viene el objetivo del ente, cuándo fui creado, ¿para qué sirve? Notas de moñito. ¿Nomás de moñito? Tu estructura viene ahí, tu manejo. Pero esa información que me estás dando, a mí, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Para tener un panorama más amplio. Exacto, un panorama más amplio, ¿para qué? Exacto, para conocer el ente. Es decir, eso te da un marco general del ente público. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones, sus políticas? Esos resultados, esa situación financiera es un resultado de su gestión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo opera? Por lo tanto, me estás dando más información del ente público. Y eso, como lector, la persona que interpreta los estados financieros, le va a servir para eso, para interpretar. Si a mí me presentas un estado financiero de un municipio, lo voy a interpretar muy diferente a la información que me presente una universidad. Porque me voy a dar cuenta en sus notas administrativas de que se trata de una universidad. Y son diferentes sus políticas de registro que las del municipio. Y toman criterios diferentes para sus registros, a lo mejor de la determinación de la depreciación. Los dos toman en cuenta los postulados básicos, pero más sin embargo tienen algunas características muy específicas que los hacen tomar otras decisiones para registrar, ¿sí? Y entonces, quien está interpretando los estados financieros se va a esas notas. Voy a interpretar un estado financiero de un ente que se dedica a esto. Es un hospital. Se dedica a seguridad pública. Es el gobierno del estado, es la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Y entonces esas notas administrativas te permiten, pues, darle más información a quien está interpretando los estados financieros y tomar una mejor decisión, ¿sí? Para eso sirven. Dan un marco de referencia a quien interpreta. Las siguientes láminas que tienen ahí en su material, pues se les queda de apoyo, es de esto que hemos estado platicando, cuáles son las de desglose, las cuentas de orden, las administrativas. Muchas láminas que vienen ahí en el material se les quedan a ustedes de apoyo, de consulta, ¿sí? Aquí las vamos a estar platicando así, de forma muy general. Ya en específico ahí las tienen, pero hemos tratado todos los puntos que vienen ahí en las láminas, ¿sí? Bien, otro documento es el de cambios en la situación financiera. Entonces, si tú ya emitiste un documento que se llama situación financiera, pues ahora vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver cuáles han sido las variaciones, cuál ha sido tu origen y aplicación de esas cuentas. Tienes cuentas de activo, tienes cuentas de pasivo, las de patrimonio. Pues ahora vamos a analizarlas. ¿Dónde está el recurso? ¿A dónde se fueron esos activos? Que tuve una disminución en bancos. Pero a lo mejor tuve un incremento en activo. ¿Sí? Que a lo mejor compré algo. Pues hubo un incremento en el activo y una disminución en bancos. Pagamos pasivos, aquí se van a reflejar. ¿Ok? Para eso te sirve este estado financiero. Para analizar cómo están tus cuentas de activo y pasivo. ¿Qué pasó? Porque hubo de repente una disminución en uno y un incremento en otro. ¿Vale? El documento, cómo se integra, el encabezado, lo que siempre hemos estado platicando, nombre del ente público, denominación del documento y el periodo. En el cuerpo del documento, las cuentas a tercer nivel vienen vinculadas al plan de cuentas. Luego tienes columna del origen del recurso, por decirlo así, de dónde están los activos, y una columna para el año presente y uno para el año anterior. Y la aplicación.
También debe tener aquí, no aparece, pero es una columna del año presente y una del año anterior. Como no cabe todo en una sola lámina, pues ahí viene otra lámina donde se presenta la parte del pasivo y la hacienda pública y patrimonio. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, ahorita que hagan el ejercicio van a ver que está más fácil aún. Hasta ahí queda la parte contable. Esos son los estados financieros contables. Ahorita vamos a ver los estados financieros presupuestales, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el ingreso. La definición o lo que traemos de concepto del analítico de ingresos. Los informes tienen la finalidad de conocer la forma periódica y confiable el comportamiento de tus ingresos como ente público. Muestra esa distribución de los ingresos del ente de acuerdo con tus distintos grados de desagregación que se presenta en el clasificador por rubro de ingresos y el avance que se registra en el devengo y en la recaudación de la cuenta. Entonces, ya estamos hablando de la parte presupuestaria, ya no la contable. La contable se vincula mucho con plan de cuentas, ¿sí? Como lo veíamos, es casi lo básico. Lo presupuestal tiene que ver con los clasificadores presupuestales. Y ahorita estamos hablando del ingreso, el único clasificación presupuestal más común, y el básico es el CRI. ¿Se acuerdan de la estructura del CRI? Del CRI. Rubro, tipo, clase y concepto. El CONAC establece hasta el segundo nivel la armonización, que es el rubro y tipo. Los entes públicos pueden abrir su clase y concepto, ¿sí? Eso ya, me imagino que ya les dijeron la estructura, ya estuvieron haciendo ejercicios de alineación, etc. Esa estructura del CRI es básica para efectos de conformar el estado analítico del ingreso a nivel del rubro. Luego vamos a ver que te piden información más desagregada presupuestaria. Este es el formato del analítico del ingreso. El encabezado, nombre del ente público, denominación que es el analítico del ingreso, es un documento presupuestario y ponemos el periodo, ¿verdad?, el que estamos presentando. La primera columna se conforma del clasificador por rubro de ingresos, entonces nada más se presentan los 9 rubros y el 0. ¿O cómo se dice? No puedo decir los 10 rubros porque no es el número 10. ¿Cómo diríamos? 9 rubros y el 0. Porque el 0 es de ingresos derivados de financiamiento. ¿10 rubros? Bueno, los 10 rubros o el 9 y el 0. Entonces nada más está a nivel de rubro, ¿ok? Las demás columnas que vemos ahí son los momentos contables de los ingresos. Tenemos desde el aprobado, modificado, devengado, recaudado. Y tenemos ahí una columna para los ingresos excedentes. Esos ingresos excedentes es cuando tú ya estableciste a inicio de año una meta, algún monto estimado de ingresos y lo rebasas, esa parte que estás rebasando de la recaudación es tu ingreso excedente, no es un modificado. ¿Sí me doy a entender? Yo me establecí en mi ley de ingresos o presupuesto de ingresos que voy a tener durante el año recaudado 1,000,000 de pesos. Y estamos a abril y ya lo recaudé.
Ah, pues tú sigues generando el ingreso, sigues recaudando, sigues obteniendo ingresos. Eso es tu ingreso excedente. ¿Ok? Eso es lo que aparecería aquí, en esta columna. Rebasaste la meta. ¿Ok? Antes no se presentaba informes por parte de entes públicos de esos ingresos excedentes. Presentaban, estimé esto y lo cumplí al 100%. ¿Ok? Y así se quedaba mucha información. Ah, no, ahora dime, llegaste a la meta, ¿cuánto más has obtenido de ingresos? ¿Les platicaron de las modificaciones a los momentos contables de los ingresos? Bueno, ¿qué podemos ver entonces de esa modificación? Una cosa, o bueno, en este formato que presenta respecto a las modificaciones a los ingresos. ¿Sí? La separaron, ampliación y reducción. Pero ¿cuál fue la modificación más relevante en el registro de los ingresos? ¿Qué fue lo más destacado? El registro simultáneo, ¿se acuerdan? ¿Y aquí se ve reflejado el registro simultáneo? No, está por separada la columna. Es decir, la norma te establece, actualmente registra recaudado junto con el devengado, o devengado junto con el recaudado, ¿sí? Simultáneo hace el registro. Ah, pero si yo veo el formato, la información se va a desagregar. Sigue una columna por separado, una del devengo y otra del recaudado. Y entonces mi sistema me debe de permitir hacer el registro simultáneo, si es que aplica el miente y la información desagregada. No hubo fusión de columnas. ¿En qué casos no aplica registro simultáneo? Cuando tengo ingresos por venta de bienes y servicios o cuando recibo recursos federales a través del ramo 33, que son fondos de aportaciones. Son las únicas dos formas de ingresos que no se registra en forma simultánea. Todos los demás en forma simultánea. Pero más sin embargo, el CONAC ni reformó la ley, porque en la ley viene el concepto de qué es el devengo, el ingreso, ni reformó estos documentos presupuestarios. ¿Por qué? Porque esa manera de registrar en forma simultánea va a ser temporal, no sabemos cuándo. Igual en estos días tiene reuniones con él y lo quita. ¿Sí? Bien, si vemos este formato, la parte de aquí arriba dice rubro de ingresos. Debemos de presentar esta información a nivel de rubro. Pero abajo viene otra parte del formato que te dice, esta información de tus ingresos de acuerdo al CRI, preséntamelos como fuente de financiamiento. Entonces, tu base, que es el CRI, tu base, que son los rubros, lo único que vas a hacer es presentar la información con otro acomodo, otra distribución, pero es la misma base, la misma información. Entonces, ahora vas a plasmarla cuáles son tus ingresos o fuentes tributarios y no tributarios. ¿Sí? Es la misma información, nada más acomodada de forma diferente. Pero ahora vas a hacer esta clasificación, cuáles son los tributarios y los no tributarios. Los tributarios son por imposición, por ley, ¿sí? Por eso tenemos aquí los impuestos. Tenemos también, pues son aquí puros impuestos porque es la imposición por ley de que los ciudadanos por obligación, si somos sujetos a este tipo de imposiciones, por ejemplo, si yo tengo una casa, pues por ser dueño de una propiedad, por ley tengo la obligación de hacer un pago, ¿sí? Tengo un automóvil, pues por ser el dueño de un automóvil y si mi entidad todavía aplica la tenencia, pues el simple hecho de tenerlo, la ley me obliga a hacer un pago de un impuesto, ¿sí? Es por imposición. Y los no tributarios, pues son los que mandan de diferentes cosas que no son de una obligación de ley. Dios mío. Por ejemplo,
que estimaste, te lo voy a poner así, que estimaste tener en el año, ¿de qué tipo de ente eres tú? ¿De aquí de la universidad? Que estimaste tener en el año, voy a poner cifras facilitas, ¿ven? No rebuscadas. Estimaste tener 100,000 pesos por concepto del cobro de colegiaturas o pago de, ¿sí se llama colegiaturas aquí? Matrículas, 100,000 pesos. Ingreso estimado 100,000. Que de repente el gobierno del estado, pues ahí le sobró un dinero y se los va a dar a la universidad, pero tú no lo tenías considerado. Un incremento, es una ampliación presupuestal. ¿Sale? Tenía aquí yo pensado, pero es que aquí ustedes son muy fijos, ¿verdad? Si dicen 100 matrículas, ¿son las únicas que reciben? ¿O si pueden tener una ampliación de 102? ¿Sí se puede? O sea, si yo digo, voy a recibir 100,000 pesos de matrículas por recibir 110, que puede ser que recibimos a alguien más, que ¿no? Aquí es fijo, si son 100, 100. Es decir, las matrículas son el número de alumnos que reciben. Pueden recibir 5 más alumnos por excepción y esos tienen que pagar. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, de los 100,000 que tú habías estimado, pues son 100, supongamos 100 alumnos, pues, 100,000 pesos. Te llegó el dinero del gobierno del estado. Esa es una modificación, una ampliación a tu ley de ingresos, ¿sí? Pero como en todos lados vas a recibir 5 alumnos más, esos 5 alumnos son 5,000 pesos más. De aquí de mi estimado, rebasé lo que yo estimé. Va a aparecerse aquí. Los 5 alumnos es mi excedente. ¿Sí me doy a entender? O sea, es lo que te excedes de lo que tú estimaste. Aquí te dice que es el recaudado menos lo que tú estimaste. Aquí yo estimé nada más tener 100 alumnos, voy a tener 100,000 pesos, pero pues por alguna razón entraron 5 más. Me excedí 5 más, recaudé 5 aquí más, aquí voy a reflejarlos. Eso es diferente al dinero que me llegó del gobierno del estado. ¿Sí me doy a entender ahí? Exacto. Y entonces el dinero que te dan de ampliación presupuestal queda reflejado aquí. En ingresos propios en lugar de en el presupuestal. ¿La qué? Queda reflejado aquí que estamos hablando de ingresos propios. O sea, estamos hablando de ingresos estimados, que son los ingresos propios, ¿no? Sí, son propios tuyos, los estimados. O sea, ingresos propios, tú consideras lo que tú cobras, tus matrículas, no sé qué más cobran, las credenciadas, los diplomados. Esos son tus ingresos propios. Los extraordinarios. Es que una cosa es, mira, una cosa es el extraordinario, tú le llamas lo que te trajo el gobierno del estado y que tú no lo tenías considerado. Ese extraordinario es aquí. Sí, y los estimados en la columna 1, pero el presupuestado ¿en dónde entra? En la columna 1. ¿En qué, perdón? Y el presupuestado también entra. Todos esos ingresos son presupuestales. Sí, nada más que unos tú ya sabías al inicio del ejercicio que vas a cobrar, de dónde los obtienes. Y el que te puse del gobierno del estado, tú ni en cuenta. Era por algo que el gobierno del estado dijo, tengo este dinero y se lo voy a dar a la universidad. ¿Sí? Tú no lo habías considerado al inicio del ejercicio, te llegó en septiembre. Pues ahí hubo una ampliación en septiembre. Y lo tienes que registrar ahí. ¿Sí? Bien, entonces los momentos contables que vienen en tu sistema te van a permitir llenar este formato, este estado analítico del ingreso. Los momentos contables vienen aquí inmersos, ¿sí?
Bien, ahora, no es el único formato que te piden o la única información. Hay que desagregar la información. Si vimos nada más esos dos formatos, que uno es por rubro de ingresos y el otro es por fuente de financiamiento. Y ahora te piden, esto viene dentro del manual de contabilidad. El formato básico es el que vimos. Ahora desagrégamelo. ¿Cómo? Estado del ejercicio del ingreso del ente público por rubro, pues es el formato que vimos. Luego me tienes que poner el rubro y el tipo. Después desagrégalo tipo y clase. Y luego por área administrativa, por rubro, tipo, clase y concepto. ¿Sí me doy a entender? Te piden más información. El CONAC no te va a dar formato para esto, ya te dio el básico. Ahora tú acomoda la información, ¿sí? Y el sistema te debe de permitir generar todos estos reportes, todos estos informes presupuestarios. ¿Vale? Todos ya no sabemos los momentos contables y cómo se manejan, ¿verdad? De ahí ya no hay ningún problema. ¿Alguien que no le queden claros los momentos contables? Ley de ingresos estimada, ¿se carga o se abona? Ah, pues ahí traen el acordeón, ahorita luego ya vi las tiradas. Luego el acordeón. Vamos a repasar las dos modalidades. Una, cómo es que se registra el devengo separado del recaudado, y el otro cuando es simultáneo, ¿sí? Entonces, ley de ingresos estimada la cargamos y utilizamos la ley de ingresos por recuperar, que ya les habrán platicado, no es un momento contable, nos sirve para llevar el control de tu presupuesto y te sirve para tener partida doble en la contabilidad. ¿Qué nos decía? Bueno, ¿qué dejó plasmado? Porque yo ni lo conocí. Luca Pacioli. ¿Que a todo cargo qué? Ah, pues eso dijo. Pero ¿saben que el CONAC ha hecho que Luca Pacioli se revuelque en su tumba? Pobrecito. Ni quién se acordaba de él. Y ahora con la armonización contable, bueno, da unos brincos en su tumba, que va, que les cuento. ¿Vieron el tema de obra pública? ¿Cómo se registraban las cuentas de gasto en la obra por administración directa? Las cuentas de gasto contable. ¿No vieron obra pública? ¿No les platicaron ese brinco raro que hace el sistema en cuentas de gasto? ¿Las cuentas de gasto se cargan o se abonan? Se cargan. Mas sin embargo el CONAC la agarra de trampolín y las carga y las abona. Nosotros sabemos que las abonamos para cancelarlas al cierre del ejercicio, porque son de resultados y ya. Ah, no, aquí en obra pública, el momento que la usas la cargas y la abonas y la mandas a la cuenta de obras en proceso, ¿sí? Y entonces imagínense el revolcadero de Luca Pacioli ahí en su tumba, tanto que le costó poner esas reglas para el registro contable. Bien, ley de ingresos por ejecutar lo vamos a afectar cuando nosotros tengamos un cargo ley de ingresos estimado. Tú al inicio del ejercicio tienes tu presupuesto o ley de ingresos, sabes cuánto vas a obtener del recurso. Ah, aquí está a nivel de mayor, pero tú lo vas a capturar en tu sistema por cada uno de los rubros de ingreso que tengas, clase o concepto, según tan desagregado tengas información. Y es una listononona, ¿sí? Luego, modificaciones, porque tenemos tanto ampliaciones como reducciones en nuestras leyes de ingresos o presupuestos de ingresos. Una ampliación, vamos a cargar el modificado y afectamos el por ejecutar. Es una ampliación presupuestaria. Que tengo una disminución presupuestaria, como dicen por ahí, al revés volteado. Abonamos y cargamos, vamos a disminuir. Si esta laminita ya la hemos visto aquí usada por Indetec, sabemos que utilizamos números rojos
para efectos de respetar la naturaleza de la cuenta, también porque nuestro sistema pues utiliza números rojos. Pero en contabilidad sabemos que un abono en rojo es un cargo. Si tu sistema tiene aquí, usa números negros y está cargado aquí, está bien. No hay ningún problema. De hecho, la norma contable en el CONAC utiliza puros negros, no utiliza números rojos. Indetec sí lo usa porque dos cuestiones. Respetamos naturaleza de la cuenta, es más gráfico así, ¿sí? Y cuando interpretamos aquí, que les decimos de interpretación de las cifras, pues no hemos ejecutado el recurso. Todavía no, aquí te disminuyeron. Pero si tu sistema usa números negros, cargados y abonados, está bien, ¿sí? El saldo es el mismo, ¿sí? Se respeta igual. Bien, un devengo, un recurso que tú tenías estimado, tiene una fecha de pago, una fecha de recepción, no te lo depositaron, no te lo entregaron, es un devengado. ¿Se acuerdan? Porque tenemos ingresos determinables, ingresos autodeterminables. Los determinables se devengan. Entonces, no recibiste el recurso en fecha, lo vamos a devengar. Ley de ingresos devengada y afectas ley de ingresos por no le hallo. Ley de ingresos por ejecutar su cargo y ley de ingresos devengo el abono. Ahí estoy registrando de algo que no me ha dado mi ingreso. Alguien que no me ha pagado, alguien que no me hizo la transferencia, no me llegó el recurso en fecha en que se comprometió. Esa era la esencia del devengado, tener un control de quién te debe. Por lo tanto, aquí empieza la vinculación con tu contabilidad y entonces se hace el registro en lo patrimonial, en lo contable. ¿Qué cuentas utilizamos en contabilidad? ¿Cuáles afectamos? Una de resultados de ingresos, ¿y qué otra? Acuérdense que siempre son dos. Y una de activo, la que me refleja el por qué que me están debiendo. Ahí está, una cuenta de activo y una de resultados. ¿Por qué una de activo que se llame ingresos por recuperar y no una que se llame cuentas por cobrar? ¿Perdón? Porque aquí estamos utilizando la cuenta de activo que se llama ingresos por recuperar y no la de cuentas por cobrar. Ambas vienen activo. No vendemos. Bienes y servicios. ¿Es qué? Bienes y servicios. Está en cuentas de activo. Pero ¿por qué utilizar cuenta de ingresos por recuperar y cuentas de cuentas por cobrar? Son impuestos. ¿Impuestos dónde van? Son ingresos. Y esos los registramos en cuentas, ingresos por recuperar o cuentas por cobrar. Los impuestos, como dice usted. El ingresos por recuperar, así es. Todo lo que provenga de tu ley de ingresos, todos los impuestos que vengan, contribuciones, derechos, es un ingreso por recuperar. Sí. Todo lo diferente que sea de tu ley de ingresos, de tus impuestos, derechos, productos, va a la cuenta por cobrar. ¿Dónde viene eso? Lee tu plan de cuentas, las definiciones de las cuentas. ¿Sí? Si yo soy un ente que no cobro impuestos, a lo mejor, pero tengo derechos, si usas ingresos por recuperar. No cobro impuestos, pero derechos sí, ingresos por recuperar. Que el IVA lo tengo que desglosar. Ese ya no es un impuesto, tú eres un retenedor. Entonces es una cuenta por cobrar. ¿Sí? Hay que ver eso. ¿Dónde vienen las definiciones? El plan de cuentas. Ahí viene. ¿Ok? Hay que checar las definiciones porque nos pueden causar observaciones cuando estemos en una revisión. O a lo mejor esa observación está mal por el que lo está haciendo. No, es que aquí tiene que ser cuentas por cobrar. Y tú que no. Que sí. Mira, ¿qué dice aquí el plan de cuentas? No la debo de utilizar. Como hay entes públicos que les dicen, a fuerzas me tienes que manejar la cuenta de almacén. Y almacén se supone que lo manejan los entes públicos que compran
grandes volúmenes de mercancías que tienen un espacio físico para almacenar. No que tengas una caja de papel que te dure 3 meses, o 5 libretas, o 3 cajitas de lapiceros. Eso no es almacén. Almacén implica lugar físico, grandes volúmenes de compras y costeo. Eso es almacén. Ah, pero te obligan a utilizar la cuenta del almacén, ¿sí? Entonces hay que checar las definiciones que vienen en el plan de cuentas. Luego entonces, si aquí, supongamos, por el ejercicio es un devengo, cuentas 4,000 de ingresos, aquí me están diciendo impuestos sobre el patrimonio. Entonces aquí es un impuesto, va a ingresos por recuperar, ¿sí? Por lo tanto, cargamos a la de activo y abonamos a la de resultados. Y esa es la primera vinculación que sabemos que hay de tu presupuesto con lo contable. Ahí ya estás cumpliendo uno de los postulados básicos y lo que establece la norma que dice el CONAC. Esa vinculación. Del devengado, el recaudado, ¿verdad? Ya es cuando recibimos el recurso. Entonces, ese recaudado lo que hace es cancelar el devengo con un cargo y abonamos la recaudación. Ley de ingresos recaudada. Y por lo tanto ahí también afectamos la parte contable, la parte del patrimonio, cancelamos la cuenta que tenemos de ingresos por recuperar y abrimos una cuenta de bancos donde se va el dinero, donde debería irse el dinero. ¿Ya? Bancos, ahí está. Facilísimo, sencillísimo. Es hora del desayuno al ratito. Ya es hora del desayuno al ratito. ¿No? ¿Es hora del desayuno? Si los veo ya con desesperado. Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver la parte donde se registra lo simultáneo. Y nos vamos a ir a esa partecita nada más. Aquí es lo mismo del modificado. Bien. La norma te dice en forma simultánea haz el registro siempre y cuando no sean ingresos por ventas de bienes y servicios y los recursos que vengan del fondo de aportaciones. Ramo 33. ¿Qué vamos a hacer? La presentación viene del último momento contable hacia atrás. Es decir, del recaudado hasta afectar el por ejecutar. Quien no le entiende así, ahorita que veamos el ejercicio, lo hacemos del ejecutar hacia adelante. ¿Ok? Bien. Dice que hay que afectarlo, los registros, como si fuera un autodeterminable. Y los autodeterminables, en el momento en que se recibe el recurso, se generan todos los momentos contables hacia atrás. ¿Sí? Entonces, que tenemos un ingreso de los que hay que registrar de forma simultánea, el recaudado. ¿Esa no viene? Ay, muchachos. Bueno, pues es para que pongan más atención. Creo que nada más viene la presupuestal, ¿verdad? Sí. Pues es que esta ya se la... Además, esta ya vienen otros materiales, ¿no? ¿O no lo vienen otros materiales? ¿Cómo? Sí, vieron por ahí registros de los ingresos, ¿no? Mira. Sí, cierto. Me la pirateé. Es que los materiales que hacemos los traemos aquí, allá, para todos lados y luego ya. ¿A dónde voy? Acabo de venir de Veracruz y la metí ahí. Me voy a Veracruz y esto me lo voy a llevar allá. Y luego va a salir universidad de Guadalajara. Qué bueno que me dices para revisar mi material antes de irme. Bien. Para que vean que sí andamos en toda la República y no son mentiras, ¿eh? Entonces, ley de ingresos recaudada. De atrás hacia adelante, pues lo que haces es afectar el devengo. ¿Sí? Recaudado contra devengado. Ahí está. Y entonces, devengada contra por ejecutar.
y ahí estás cumpliendo con la norma que te dice los momentos contables hacia atrás. Recaudada contra devengada, cancelas el devengo por ejecutar. Si yo me hago bolas así, pues ya sé, ley de ingresos por ejecutar, contra devengo. Cancelo el devengo y entra el recurso. ¿Sí? 4 movimientos, pero el sistema no hace 4 movimientos. Como hace registro simultáneo, tiene que ser 8, porque debe de vincularte con la parte del patrimonio, de lo contable. Y entonces aquí el registro de lo contable es las cuentas de activo, la de ingresos y la de bancos. Y estos también deben de estar afectadas al momento del registro presupuestal. Entonces, presupuestal recaudada contra devengo, cancelo devengo y afecto el por ejecutar. Pero en lo contable, al momento en que aquí hiciste el movimiento del devengo y de la recaudación, va a afectar las cuentas patrimoniales. Abres la cuenta de ingresos por recuperar contra la de impuestos al patrimonio, en este caso, que es tu cuenta de ingresos contable, cancelas la que te debían y entra el recurso a los bancos. Tu sistema hace 8 movimientos simultáneos. Nada más vas a afectar aquí y hace todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es el registro simultáneo. ¿Sí? 8 registros a la vez. Tanto contable como presupuestal. Luego entonces tú aquí hiciste un registro simultáneo en tu sistema. Pero cuando haces o presentas el reporte analítico del ingresos, va a estar separada las columnas. Tienes una columna para lo que es el devengo y otra columna para el recaudado. ¿Vale? Esa es la facilidad. ¿Sí saben el por qué se usa así ahora el devengado simultáneo al recaudado? ¿Sí se los platicaron? ¿Qué podemos observar aquí si registras devengo y recaudada por separada? En tu contabilidad, ¿qué aparece? Mira, lo voy a pasar a la lámina anterior, ¿se podrá? Uy, de uno por uno. Bueno, a ver si aquí. Imagínense que este registro no fue en simultáneo, sino fue separado. ¿Sí? Y entonces tenemos el devengo y tenemos la recaudación y esta información. Todavía aquí no tenemos el pagado, no está el devengado cancelado, sino se queda hasta aquí. Algo que nos deben. Todavía no está el recaudado, pero sí está ingresos por recuperar, impuestos al patrimonio. Esta del banco todavía no, y esta tampoco. Si tú sacas una información del ingreso devengado o de tu estado de analítico de ingresos, sale el ingreso devengado y en lo contable sale la parte contable, que es esta cuenta. Esta saldría en la de variaciones por ser una de resultados. Cuando nosotros devengamos separado del recaudado, lo que hacemos es afectar el presupuesto que algo nos debe, alguien nos debe, no hemos recibido el recurso y se queda registrado en lo contable. Sale en tu balance, en tu estado de situación financiera. ¿Sí? Si te lo pagan, cancelas esa parte aquí. Si no te lo pagan, sigue viva este saldo. Emites tu estado de situación financiera y se refleja lo que te deben, ¿verdad? Hasta que se genere el recaudado, pues se va haciendo la cancelación aquí. Lo que provocaba que muchos entes públicos se exhiben en el caso de los municipios y gobierno del estado y entre otros entes públicos que se dedican a hacer recaudaciones, pues se exhiben de que no tienen una eficiencia recaudatoria. Si tú eres un ente público que recibes puras transferencias, exhibes al otro ente que no te manda el recurso en tiempo, porque lo tienes aquí que te lo debe, que te debe esta transferencia. Y entonces hubo exhibición. Cuando piden dinero, cuando hacen alguna operación y que les piden sus estados financieros, pues lo primero que checan es esto, que aquí tienes una gran mina de oro que no la explotas. Y entonces, con el efecto que hay del devengado y recaudado simultáneo, si se fijan, cargas y abonas automáticamente en el devengo, el sistema lo hace así, cargas y abonas automáticamente en esta cuenta de activo.
Por lo tanto, como es un ingreso autodeterminable, que es hasta que te van y te pagan, o es hasta que se presente el recurso, que se presenta la gente y te da, o te da la transferencia, hasta ese momento haces el registro, se cancela automáticamente esta cuenta y emites los estados financieros y esto no aparece. ¿Sí me di a entender? No te exhibes ni exhibes a otros. Y entonces, bien bonita la contabilidad. Con la anterior forma de registrar, eso era. Ponte a trabajar, ponte a recaudar, haz las transferencias en tiempo, ¿sí? Cóbrale a la gente bien, cóbrale, no sé, aquí, si se rezagan también así con las colegiaturas, me imagino que aquí también, y se deberían de ver reflejadas aquí en una cuenta de que alguien te debe, ¿sí? Ah, pues oye, ponte un poco más estricto para que sí te entre el dinerito. Entonces, lo que se hizo fue momentáneamente ayudar para que no se exhiban en esta parte. La ineficiencia recaudatoria, y eso queda plasmado, se ve, por ejemplo, en los controles que tú tengas internos, alguna base de datos que tengas, y ahí queda plasmado quién te debe. Pero eso nunca se refleja en tu contabilidad y nunca se refleja en el presupuesto, ¿sí? Y entonces fue algo pues que no debería de haber pasado, porque de avanzar se retrocedió. No refleja la realidad del ente y sobre todo en el ingreso. El gasto sigue igual, no pasó nada, ahí sí, ojo con los gastos, pero en el ingreso sí, de poner un control así como muy a nivel nacional de que ojo con lo que se te está reflejando y que no haces bien tu trabajo, para uno y para otros, por los entes que tienen que ver transferencias y envío de recursos, pues qué malo, porque con esto otra vez estamos como antes, igual. Dígame. En el caso de la universidad, recibe aportaciones del gobierno federal y estatal. El gobierno federal ha dejado de entregar aportaciones a la institución, entonces más bien no quisieron verse reflejados que nos debían a los entes, ya sea... Ustedes iban a reflejarlo aquí. Que nos debía el gobierno. Que les debía. Sí, por eso les decía que se exhibían. Cuando ustedes emitían sus estados financieros, tenían una cuenta de activo, ¿sí? De que, pues ahí me debes un dinero, entonces no hay esa transferencia. Allá no están cumpliendo en tiempo. Y no me das mi dinero en tiempo, entonces yo aquí te tengo registrado. Y entonces, pues, te exhibo. Y ahora, por ejemplo, los entes públicos que sí se dedican a recaudar, se exhiben ellos mismos y exhiben a los otros, porque también reciben recursos del Estado, de la Federación, ¿sí? Y propiamente, pues sus funciones son de recaudar, y entonces tampoco están haciendo su trabajo. Y están acostumbrados a estirar la mano, ¿sí? Y con esto les iban a decir, no, ¿qué me vienes a pedir? ¿Sí? Y entonces por eso no hubo esa modificación en el ingreso, malamente. Pues ojalá, pero pues a ver. A mí me gustaba así, ¿no? Porque exigían a los entes públicos que trabajaran. Y si yo estoy esperando que me des un recurso, va a ser en tiempo. Y tú me lo vas a mandar en tiempo. Y tú vas a, yo no sé cómo le vas a hacer, cobras para tener ese dinero y que me lo mandes. Pero ahora pues otra vez. Ahí cuando puedas, si quieras, me lo mandas. Sí, lo puedes poner. No me aparece de mis estados financieros estas cuentas. ¿Sí? Hasta que me llegue el recurso, pues ahí. Para eso son las notas a los estados financieros, para que pongas aclaraciones, ¿verdad? Entonces, pues ese es el detalle y mi gran tristeza, porque se imaginarán tanto tiempo invertido convenciendo a la gente del devengado. O sea, porque los abogados sobre todo. Esta es la lámina que ustedes tienen, creo, que nada más viene en la parte presupuestal. Convenciendo a toda la gente para que sí hiciera el devengado y luego de repente me echan todo abajo. Pues oigan, no es vida. Tanto tiempo invertido en conocer a mi país, quién sabe cuántas vueltas le di.
Sobre todo los problemas con los abogados, por eso del derecho jurídico de cobro que hay. Bien, pues ya les toca a ustedes trabajar. Ay, ¿a dónde me fui? Ahí está. Pero, ¿dónde están mis amiguitas? ¿No están, verdad? Eso es lo que iba a preguntar, si estaba el break. ¿Sí? Les iba a decir, vamos al break, regresan y hacemos los ejercicios. ¿Sí? Se despejen tantito.